Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que nos encontramos el día de hoy porque hoy vamos a trabajar un tema que es muy interesante. Yo soy la profe Dani, te voy a acompañar en los minutos que vienen. Vamos a intentar comprender lo mejor posible este proceso histórico de la historia de nuestro país, de Chile. Así que antes de comenzar, quisiera pedirte que te ubiques en un lugar cómodo para poder tomar esta lección, un lugar tranquilo, para que nada nos perturbe la tranquilidad, ¿sí? Y ojalá que este lugar tenga un escritorio o una mesa porque quería invitarte a realizar una actividad en el desarrollo de la clase. ¿Te parece? Entonces, esto es lo primero, buscar un lugar idóneo para la clase. Y segundo, te quería invitar a que te suscribieras al canal de Aprendo Libre para que puedas tener a la mano, ¿cierto?, todo el material que necesitas para estudiar, no solamente historia, sino que otras asignaturas también. Entonces, dicho estas dos cosas, dadas estas dos recomendaciones, te quería ya invitar a que comencemos con nuestra clase. ¿Te parece? Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy especial porque es uno de los hitos de la historia de nuestro país que ha generado gran impacto o generó en su momento gran impacto en nuestra sociedad y esta clase vamos a abordar este tema en dos clases. Hoy va a ser la parte 1 y luego vas a poder ver la parte 2 en donde vamos a profundizar sobre lo mismo, bien, sobre el quiebre de la democracia. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre las causas de este quiebre, sobre las causas que provocaron finalmente que sucediera este golpe militar y la posterior dictadura que duró 17 años. ¿Ok? Entonces hoy vamos a comenzar con esto y recuerdan el marco de la unidad 3 que es Chile entre el fin del siglo XIX y el siglo XX y ya estamos terminando el siglo XX porque recuerda que el siglo XX es 1900 y este proceso ocurre en 1960 en adelante. Ya, por lo tanto, estamos casi terminando el siglo XX, por lo tanto, la unidad. Bien, entonces vamos a hablar sobre esto. Es un tema, como yo te decía, muy sensible, muy delicado aún en nuestro presente porque es historia reciente, ¿ok? Probablemente si tú hablas con tus familias, ellos tienen recuerdos, por ejemplo, tus abuelos, tus bisabuelos o tus padres quizás tienen recuerdos sobre este quiebre de la democracia porque es algo que ocurrió no hace cientos de años, sino que en 1973, ¿ok? Entonces, hace ya 47 años, ya por lo tanto es historia que nosotros podemos palpar aún en la sociedad. Bien, comencemos, ¿te parece? ¿Cómo vamos a trabajar este contenido? Quería proponerte hacer un mapa conceptual, un mapa mental. A mí me gustan mucho los mapas mentales porque podemos organizar la información, podemos dejarla mucho más visible, ¿cierto? Y es una genial técnica de estudio. O sea, antes de hacer una prueba o de rendir alguna evaluación, cuando uno hace un mapa conceptual, wow, eso ayuda muchísimo a organizar todo lo que está dentro de nuestra cabecita. Entonces, hoy vamos a trabajar con esto, con el mapa conceptual. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Papel y lápiz. Simplemente eso. Si quieres utilizar una regla para unir los conectores, genial. En mi caso, yo voy a utilizar cartulinas de colores, pero es porque en mi trabajo quiero hacerlo visible y muy lindo para ti. Pero si tú solo tienes el cuaderno y el lápiz, está genialísimo eso, ¿ok? Nos va a servir y vamos a lograr el objetivo de la actividad. ¿Y cómo vamos a hacer esta clase entonces? Vamos a explicar el contenido, luego con el mismo contenido vamos a hacer el mapa conceptual y con el mismo mapa conceptual vamos a cerrar la clase, ¿ya? Genial. Digo muchas veces genial, me encanta esa palabra. Ok, seguimos. ¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia en Chile? Y aquí debemos tener algo muy en consideración, que es que Chile, como nosotros lo hemos ido estudiando desde 1900 en adelante, ha buscado, los diferentes actores sociales de nuestro país han buscado participar en la vida pública, en la vida política, ser incluidos, las mujeres, por ejemplo, con el voto femenino. Durante este siglo, Chile ha ido democratizándose cada vez más, incluyendo a
sectores sociales que se habían mantenido un poco olvidados durante la historia republicana de nuestro país, y esto se quiebra, repentinamente se quiebra de un día para otro, y hoy vamos a conocer entonces cuáles son las causas, por qué ocurre esto, ¿sí? Pero primero debemos conocer un concepto, una palabra que va a ser importante para esta clase y las clases que vienen, que es dictadura. ¿Qué es una dictadura? Bueno, una dictadura es un régimen político en el cual una persona gobierna con poder total e ilimitado, ¿sí? Y esta persona puede legislar, tiene muchas atribuciones y no debe responder a nadie, ¿ok? Su rol no es fiscalizado, ¿ya? Por lo tanto, eso es una dictadura, es un régimen político en el cual una persona tiene total control. Y este régimen se mantuvo durante 17 años en nuestro país, ¿sí? Durante este periodo, las personas solamente pudieron, por ejemplo, votar para cargos en el plebiscito de 1980, que lo vamos a ver la clase que viene, y luego cuando se termina la dictadura. Pero durante todo este tiempo las personas perdieron la capacidad de participar como ciudadanos, ¿ok? Y también el país quedó en una situación de desencuentro total entre diferentes facciones políticas. Revisemos entonces, pero antes necesitamos reconocer algunos factores importantes. Vamos a ir por parte y vamos a hablar primero del contexto internacional. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en Chile no era ajeno a lo que estaba pasando en el mundo, ¿ok? En el contexto internacional, en lo que estaba pasando en otros países, todo eso estaba influyendo directamente en nuestro país. Y en este caso, específicamente, ¿de qué estoy hablando? De la Guerra Fría. ¿Has escuchado de este término antes, la Guerra Fría? Bien, la Guerra Fría fue un conflicto en donde se enfrentaron dos bloques muy poderosos, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ok? Estos países nunca se enfrentaron, no. A pesar de que era una guerra, nunca hubo un enfrentamiento directo entre ellos. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Bueno, ellos trataban o intentaban influenciar diferentes países del mundo, ¿sí? Y todos estos conflictos finalmente recaían en estos países, como Vietnam o Corea, ¿ok? Nunca se peleó esta batalla ideológica en Estados Unidos o en Rusia, siempre fue en otros lugares, y esto nos salpicó a nosotros durante la segunda mitad del siglo XX. Bien, ¿cuáles eran las ideologías que se enfrentaban en la Guerra Fría? Primero, por un lado, por el lado de Estados Unidos estaba el capitalismo, que es un sistema económico basado en la propiedad privada, en la libertad del mercado y en la no intervención del Estado en la economía. ¿Qué es lo que proponía, por otro lado, la Unión Soviética? El socialismo, que era un sistema de organización política, económica y social en la que la propiedad privada no existe, ¿ok? Es de todos, es colectiva y se administra por el Estado. O sea que si tú te fijas, por ejemplo, en el capitalismo, lo que buscaba Estados Unidos era mantener alejado al Estado de la economía, y en el caso del socialismo, el Estado va a organizarlo todo para que todo llegue por partes iguales a la población, ¿ok? Eso era en el ideal, ¿ok? Y esto se intentó, hacer llegar a los diferentes países del planeta, y finalmente ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Que el mundo quedó totalmente dividido. Mira, si tú te fijas en este mapa que está a mi costado, te vas a dar cuenta que todos los países que están en azul son países que simpatizaban con el capitalismo de Estados Unidos, y todos los países que estaban en rojo eran países que simpatizaban con el socialismo de la Unión Soviética. Si tú te fijas, todo el cono sur de América, ¿sí? Está en azul, porque nosotros simpatizábamos siempre más con Estados Unidos que con la Unión Soviética, ¿sí? Y esto impactó durante varios momentos de la historia de nuestro país, en donde nosotros tuvimos que legislar o permitir la entrada o la concesión en cosas de economía o en empresas o en extracción de recursos a norteamericanos.
¿ya? Pero nosotros siempre entonces simpatizamos más con o nos vinculamos más diplomáticamente con Estados Unidos, ¿sí? Ahora, ¿qué estaba pasando en Chile? Eso era lo que estaba pasando en el extranjero, ¿cierto? Estos países intentando influenciar estos dos bloques muy poderosos. Y en Chile, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Y podemos considerarlo entonces como una segunda causa, un segundo factor. En Chile lo que estaba pasando era que desde 1960 habían tres proyectos políticos que se estaban intentando imponer en nuestro país, ¿sí? Pero que eran totalmente diferentes y no había ninguna capacidad de diálogo ni intención de diálogo dentro de estas tres facciones políticas para llegar a consensos. Por lo tanto, estas tres facciones lo que intentaban era imponer sus diferentes sistemas políticos. Y eso que fue generando que nuestra población se fuera posicionando, ¿cierto? De acuerdo a la ideología que más le gustara, pero de una forma polarizada, ¿sí? De una forma un poco más radicalizada. Ahora, ¿qué elementos, por ejemplo, generaron que la población comenzara a polarizarse? Diferentes proyectos como la reforma agraria, que comenzó a distribuir terrenos de las grandes latifundistas a los trabajadores, o la chilenización y la posterior nacionalización del cobre. Esto sacó muchas ronchas en un sector de la población y fue entonces generando y aumentando esta polarización. Bueno, y esto, lo que tú ves aquí a mi costado, es la portada de la revista Topase, que nos muestra entonces estas tres facciones representadas por figuras políticas muy importantes de cada uno de los movimientos en esta carrera, ¿cierto?, por querer imponer un sistema político para nuestro país. ¿Cuáles eran los diferentes proyectos que tenían estos gobiernos? Vamos a comenzar entonces por el de Jorge Alessandri, que era totalmente de derecha. ¿Qué significaba que fuera de derecha? Que él abogaba más por la consolidación de la clase empresarial. Él lo que quería era la propiedad privada, ¿cierto? Potenciar al empresariado en nuestro país. Y él estaba representado por el Partido Nacional y fue presidente de la República desde 1958 a 1964. Luego tenemos un gobierno que fue de centro, ¿ok? Que no era, que podía llegar como a consenso con elementos de ambas facciones, de la derecha y la izquierda. Estaba el centro. ¿Y cuál fue la figura política más importante? Eduardo Frei Montalva, quien fue presidente también desde el 64 al 70. Y este presidente tenía un lema que era la revolución en libertad. Él lo que intentaría hacer en su gobierno era incluir a las clases populares y a la clase media para que pudieran acceder a mayores ayudas sociales a través de la creación de organizaciones dispuestas a esto. Y luego tenemos el tercer proyecto, que era también totalmente diferente a los otros dos, que era el de Salvador Allende, ¿sí? Bueno, esta es una de las figuras más importantes. Y Salvador Allende fue el presidente entonces representando esta izquierda, que el lema era la vía chilena al socialismo. Y lo que intentaban ellos era erradicar el sistema capitalista y tenían bastante afinidad en su proyecto con la Unión Soviética, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver cómo eran de diferentes los tres proyectos y también cómo cada uno de los presidentes comulgaba con una de las visiones de ambos bloques que se mantenían en esta Guerra Fría. Si tú te fijas, entonces aquí vemos la postura de los presidentes. En la imagen superior vemos al presidente Jorge Alessandri y al presidente John Kennedy de Estados Unidos en 1962, ¿ok? O sea, esta imagen lo que nos muestra es que este presidente, que era de derecha, claramente presentaba su apoyo al bloque norteamericano. Y en la imagen inferior vemos al presidente Salvador Allende en su visita a la Unión Soviética en 1972. O sea, ya vemos que él apoya entonces a la otra facción y que en realidad ambos presidentes de Chile no tenían nada en común. Ahora, por otro lado también, el presidente Frei Montalva también viajó y se reunió con el presidente Richard Nixon en Estados Unidos. Por lo tanto, cada uno de estos presidentes tenía una postura frente al conflicto internacional, ¿sí? Ahora,
vamos a ir hablando entonces un poco de una causa muy importante que tiene que ver con la polarización de esta sociedad que se comienza a polarizar por la falta de diálogo de los gobernantes que vimos anteriormente, de los que acabamos de hablar, y quiero que leamos un poco este texto para que nos demos cuenta qué era lo que estaba pasando, cuál era el ambiente que se palpaba durante este periodo, ¿ok? Entonces, comencemos, tú desde tu casa, sígueme la lectura. El periodo de 1970 a 1973, o sea, el gobierno de Salvador Allende, fue de enorme agitación social y política. Este ambiente venía desde la década de 1960. Por una parte, existía una tendencia a radicalizar el proceso de cambios que había comenzado en 1964, tanto en los partidos de izquierda como en los de centro. Por otro lado, la derecha política pasó a desconfiar cada vez más de una democracia que se veía como incapaz de mantener el orden y asegurar la paz. La elección del presidente Salvador Allende agudizó aún más esta situación. Desde entonces y hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el país estaría dividido en bandos irreconciliables. ¿Ok? Los de derecha no comulgaban para nada con los de izquierda, y cuando Salvador Allende sale elegido presidente, siendo el primer presidente socialista elegido de forma democrática en el mundo, esto genera aún más la división. Porque, por otro lado, desde 1964, con el presidente Frei Montalva, hay algunas reformas que comienzan a profundizarse, como la reforma agrícola, que repartía eh, eh, terrenos a los trabajadores, a los campesinos, y por ejemplo también la nacionalización, primero la chilenización con Frei Montalva y la nacionalización del cobre, que lo que generaba era que el cobre fuera totalmente del Estado. Esto chocaba, por ejemplo, con lo que se había mantenido desde siempre con Estados Unidos, porque Estados Unidos era gran extractor del cobre, ¿ya? Por lo tanto, ahora eso iba a quedar en manos o el control del cobre iba a quedar en manos de Chile. Entonces esto comenzó a generar muchas diferencias en la población. Tanto así que la polarización, ¿qué significa esta palabra? Polarización, que ya los opuestos no son solamente opuestos, sino que ya nos vamos a los extremos. ¿Ok? Y aquí podemos ver entonces otra causa del golpe militar, que tiene que ver con la polarización y la aparición de grupos extremos de ambos bandos o de ambos grupos políticos. Por un lado teníamos a la extrema derecha con el Frente Nacional Patria y Libertad, que eran un grupo armado, y por otro lado en la extrema izquierda al Movimiento de Izquierda Revolucionario, que también era un grupo armado. Por lo tanto, comenzamos a ver que la polarización ya va más allá de una diferencia de opinión, sino que también va a las armas, ¿ya? Por lo tanto, comienza a ser un tema muy delicado. Por otro lado, otro factor muy importante que tuvo que sortear Salvador Allende tenía que ver con una profunda crisis económica que el país venía arrastrando, producto del modelo ISI. ¿Recuerdas que hablamos del modelo ISI en otras clases? El modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bien, este modelo ya no estaba funcionando, por lo tanto, la situación económica del país estaba muy mal. Por otro lado, el presidente tuvo que lidiar con la inflación, o sea, que los precios de los productos subieran, y con una falta de productos también, un desabastecimiento del comercio, lo que generó que la población estuviera muy descontenta durante su gobierno, ¿ya? Y este desabastecimiento tenía que ver también, por ejemplo, con la intervención de Estados Unidos, producto de que no le gustaba que en Chile hubiera un presidente socialista, entre otros motivos también, ¿sí? Pero no debemos desconocer que la situación económica no estaba funcionando en nuestro país, sumado a la intervención, ¿ok? Entonces, vamos a leer este texto, tú desde tu casa y yo desde aquí. Sígueme la lectura. Aunque el gobierno de Allende continuaría con sus intentos de controlar la distribución de alimentos con las juntas de abastecimiento, voy a partir de nuevo. Aunque el gobierno de Allende continuaría con sus intentos de controlar la distribución de alimentos, las juntas de abastecimiento y control de precios, la JAP,
nunca fueron capaces de cumplir la meta de conseguir los alimentos que necesitaban. En gran medida debido al crecimiento del mercado negro que aparece en todas partes cuando la ineficiencia y la escasez comienzan a desbordarse. ¿Ok? Entonces acá nosotros podemos ver que Salvador Allende intenta, ¿sí?, con la creación de la JAP para poder distribuir los recursos, pero esto no se logra, ¿sí? Y bueno, estos factores, ¿qué es lo que generan entonces que comience la dictadura en Chile? Que es un proceso, como te mencioné al comienzo, de un gran impacto en nuestra sociedad y un símbolo muy importante o muy reconocido del comienzo de la dictadura tiene que ver con la moneda, que el 11 de septiembre de 1973 es bombardeada, ¿sí? Y se da fin de una forma extremadamente violenta al gobierno de Salvador Allende, ¿sí?, quebrando totalmente la democracia. Recuerda que Salvador Allende era el presidente elegido de manera democrática, por lo tanto esto quiebra la democracia, la termina de una manera violenta, ¿ok? Como no debería suceder. Ahora, ¿te parece que comencemos a trabajar y a traspasar todo esto que hemos hablado a nuestro organizador gráfico? Y de esta forma también nos va a servir para ir aclarando si es que tú tienes dudas. Muy bien, comencemos entonces. Yo me voy a sentar por acá y acá yo te voy a mostrar. Tengo ya todo recortado, listo para empezar. Tengo estas cartulinas que están pegadas y ¿qué es lo que vamos a agregar? Primero, en nuestro mapa conceptual, lo más importante, el tema principal que vamos a trabajar, que en este caso es la dictadura o el golpe militar, ¿ok? Vamos a poner dictadura militar, ¿ok? Vamos, yo voy a comenzar y te lo voy a ir mostrando. Dictadura militar. Y ya entonces tenemos el título de nuestro mapa mental. ¿Y qué es lo que vamos a poner inmediatamente? Vamos a contextualizar esta dictadura. Vamos a poner Chile 1973. ¿Ok? Vamos a poner nuestro conector, que es esta flecha, que va a empezar a organizar nuestros temas. Nos va a guiar, ¿cierto? Las flechas nos van a guiar de tema a tema, porque el mapa, recuerda que lo que busca entonces es partir de un tema más grande e ir luego entrando en detalle en cada uno de sus aspectos. Bien, entonces dictadura militar, Chile, 11 de septiembre de 1973. ¿Ves? Aquí ya tenemos nuestro título, lo contextualizamos, ¿sí? Y vamos a poner entonces los factores, muy importantes. ¿Cuáles son los factores? Vamos a agregar una siguiente flechita, un conector, este conector de ideas. Y comenzamos entonces con factores. Lo voy a anotar con este negrito. ¿Y cuáles serán los factores de los que hemos hablado hasta el momento, hasta este punto? Ya que estamos, recuerda que esto nos va a servir para dar un cierre a la clase, así que es el momento de ir aclarando las dudas. ¿Cuáles serán los factores? Partamos por el primero del cual hablamos. ¿Cuál era este? ¿Cuál fue el primer factor que mencioné yo? ¿Recuerdas? El contexto internacional, ¿cierto? Que repercutió totalmente en nuestra política, ¿sí? En nuestra sociedad. Entonces ponemos el contexto. Contexto internacional que corresponde a la Guerra Fría. Luego, ¿qué otro factor importante debemos tener en consideración? Podemos poner la crisis económica. ¿Sí? La crisis económica que mantuvo en nuestro país una inflación
y un desabastecimiento muy importante. Entonces, crisis económica. Luego, la falta de diálogo en nuestro país, ¿cierto? Esta falta de diálogo de los diferentes actores políticos, ¿cierto? Que tenían proyectos muy diferentes, pero esto les impidió trabajar por el bien común de nuestro país. Y eso no debería suceder, ¿cierto? Entonces, la falta de diálogo. Y, por otro lado, ¿qué factor importante es muy determinante en esta dictadura militar y en el golpe de Estado? Bueno, la aparición de grupos de extremas, izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, la aparición de grupos extremistas violentos. Aparición grupos extremas, de extrema izquierda y extrema derecha. Bien, te voy a mostrar entonces cómo nos está quedando esto. Estoy poniendo mis conectores. Tú puedes ir organizando las ideas en tu casa como mejor te calcen a ti. ¿Ves? Aquí tenemos entonces todo el tema que hemos estado conversando hasta este momento. La dictadura militar, que es en Chile, lo contextualizamos dónde y cuándo, ¿cierto? Y hablamos entonces esta clase sobre los factores que nosotros hasta el momento y según los historiadores han determinado que son estos 4, ¿cierto? El contexto internacional, la crisis económica, la falta de diálogo político de nuestras autoridades y la aparición de grupos de extrema izquierda y extrema derecha que nos habla entonces de la gran polarización que existía en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que nos falta en nuestro mapa? Nos falta el detalle y podríamos ponerlo de esta forma, mira. Yo te voy a señalar para que lo sepas. Seguimos usando nuestros conectores, muy importante, ¿sí? Nuestros mapas sin conectores no son nada. Y te muestro de inmediato cómo nos está quedando esto. Porque recuerda que esto lo estoy haciendo en representación de ambos, así que tiene que quedar así muy, muy bueno. Y vamos a escribir y vamos a dejar el espacio para esto. Entonces, el contexto internacional, ¿cuál podría ser en detalle? La Guerra Fría y su influencia en Chile. Luego, la crisis económica. ¿Cuáles eran los elementos que dejaron al país en una situación de mayor complejidad? La inflación y el desabastecimiento, ¿cierto? Inflación, que era cuando los productos aumentaban de precio, y por otro lado el desabastecimiento. Luego, en la falta de diálogo tenemos a estos 3 proyectos de gobierno muy diferentes que no mantenían comunicación y no llegaban a consensos. Entonces, 3 proyectos diferentes de gobierno desde 1958 en adelante. Y por otro lado, la aparición de grupos de extrema izquierda y derecha como Patria y Libertad, y por otro lado, el movimiento de izquierda revolucionario MIR. Ok, entonces te voy a mostrar cómo nos quedó de ordenada la información. ¿Viste que este es un buen método para estudiar? Todo lo que yo hablé aquí está muy resumido y muy conectado, muy organizado, ¿cierto? Partimos desde nuestro concepto, lo contextualizamos espacio-tiempo y luego comenzamos entonces a hablar de cada uno de los temas de una forma muy sintetizada. ¿Te gustó esta estrategia de estudio? Oye, espero que te haya servido también esta clase y que nos encontremos en la próxima para que sigamos abordando esta temática que es muy importante que la conozcamos, ¿cierto? Porque es el camino que ha recorrido nuestra democracia, la democracia que tenemos en el día de hoy, que tú disfrutas, que nuestros padres, abuelos disfrutan, que la sociedad disfruta votando, ¿cierto? Participando, ha recorrido un camino que no ha sido siempre bueno, pero que le ha ayudado para aprender y fortalecerse y tener lo que hoy en día tenemos. Así que nos vemos, ¿te parece? Que tengas un día excelente y
Te espero entonces el próximo viernes. Que estés súper bien. Chao, chao.